Desapeando Asturiano, el programa donde facemos lo de toda la vida. Ver vídeos y rirnos de las cosas que nos sorprenden. Veo unos colaboradores, mejor dicho, unos fenómenos que parecen mentira que sean reales. Vamos a ello, ¿no? En primer lugar tenemos a Carla, la que es capaz de hacer chistes hasta del peor chirrido. Buenas tardes. Claudia, que está tan tranquila que parece que en cualquier momento va a salir corriendo. Andrea, la más hecha para adelante. Y Sara Sánchez, que es más serena que la mar en verano. Hola. Buenos días, follajes. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Queréis que os cuente un chiste? Venga, va. Mira, pues el otro día había un paisano que contaba con la gaita y era un plato comía. Así que imagináis la cara de él cuando vio a la tía soplando. Es imposible no reírse. Y ahora tenemos dos invitados pero importantes. ¿Quiénes? No lo sé. Miñano y Diego. Buenos días. Buenos días. A todos. Bueno, yo vine para explicaros que la palabra no se fai con xuicio comprado, sino con amor. Yo vengo a hacer justicia. La serie ayer para escartearla, no esas baballas que hacen los de fuera, que si beber amor a morro o beberla como si fuera un vaso de agua. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un show rápido? Vamos a hacer el show de asturianismos. Reales o inventados, claro. A ver quién sabe las palabras que son verdad o las que son mentira. ¿Vamos? Vamos. Venga, empezamos con la primera palabra. Espelunca. ¿Qué decís? ¿Que es real o que es inventado? ¿Andrea? Para mí suena muy real. Yo creo que es lo que llamamos así como un acuerdo o algo. ¿Tú, Sara? Parece real, ¿no? Pues sí, correcto. Espelunca y es real. Vamos con la próxima palabra. Empelotar. Miñano, ¿qué piensas que es? Real, y es como decir echar una bronca. ¿Y tú, Claudia? No sé, pero voy con Miñano. Correcto. Empelotar y echar una bronca en asturiano. Vamos con la tercera palabra. Esmollecer. ¿Alguien sabe decirme qué significa? Pues de seguro que cuando tienes tanta fame que casi te esmolleces. Casi, pero no. Esmollecer y cuando ya no tienes fuerza para nada más. Cuando estás agotado. Vamos con la cuarta palabra. Fanfarrear. ¿Qué pensáis que significa? Ahora ya no si es real o inventar. ¿Qué significa? Nada, Diego. para mí es cuando fue ruido con este. ¿Tú, Andrea? Pues para mí es cuando pides a parar así sin control que nunca hayas. Vamos, como carta. Oye, yo soy graciosa, ¿eh? ¿No fanfarreo? Correcto. Fanfarrear y presumir lo que no tienes. A ver si sabemos todos un poco menos de eso por aquí. Vamos con la quinta palabra. Esta palabra es otra vez inventada. A ver qué pensáis que es o arrafar. Sara, ¿sabrías decirme lo que es? Seguro que ya es algo que está bien. ¿Tú, Miñano? Yo digo que es como cuando ensuciaste, rollo cuando Carla va al sinimuelo y llega a casa llena de mierda. ¿Esa qué es una? La guarrafada con la misma camiseta, la vez algo tomar la que. Y una palabra inventada, pero ahora mismo usámosla como si fuese real. Y ahora vamos con la última palabra, esvanecer. ¿Sabéis qué significa esta palabra, Diego? Para él, como desaparecer con es, y como cuando alguien desaparece así de repente. ¿Tú, Carla, qué dirías? ¿Qué va, qué va? ¿Y cuándo caes? Como cuando Diego va de fiesta y no sabe bailar y cae a su... Correcto. Pues, Esvanecer y resbalar. Así que, Diego, para la próxima vez, ten cuidado. Y ahora vamos con una noticia que parece mentira, pero no lo digo. ¿Sabéis que en Siero salió un perro a la calle con máscara y capa y la gente pensaba que era un superhéroe? Bueno, esto solo puede pasar aquí. Ahora que tenemos superperros. Ya os digo, en cualquier momento van a ir a ver si el perro justiciero. Atención a esta, porque es muy buena. No es broma. Verás. Resulta que en un pueblo asturiano decidieron modernizar la gaita normal. Con gaitas electrónicas. Sí, como lo oís, con gaitas electrónicas. Como traiga la mía. Porque dicen que son más fáciles y menos ruidosas. Incluso los vecinos no se queixen y están pero contentos. ¿Qué vos parece? Gaites electrónicas.
Sí, guapa. Parece decir el único contento, porque todos los demás están diciendo que es como poner música de discoteca en una fiesta para algo. A ver, vamos A a ver si me dura. ¿Y el folclore dónde está? Si vamos a perder las nuestras costumbres, ¿dónde vamos a llegar? La próxima es que pongas luces y que ya hagamos un concierto de luces más que ponernos a tocar la gaita. ¿Y lo que quieren? Oye, que lo siento, pero no me pega nada. Y como si el día de Asturias vas con el auricular y no sientes nada de aire, y que no me pega nada. A mí que querían de algo que non molestara, pero a este paso acabamos celebrando la Antrouxo con música ascensor. No, igual de plata. Lo único que para mí, igual lo del cable. Que con tanto brinco, igual son de las transiciones. Macho, y es un crack. Tienes razón, los gaiteros van a estar más pendientes del cable que de la música. Pero no sé yo si esos inventos durarán mucho. Pues mira, hay una cosa contigo. Si en el pueblo tan contentos, parece bien. Pero para mí, nada de gaites electrónicos. Asturias necesita gaites de verdad. Hasta aquí el programa de anguaño. Gracias por venir y esperamos en otro programa. Bueno, a mí esto me mucho estar aquí y todo tu día. Yo, Sara, pasero señal. Espero volver pronto. Un beso para mis paisanos coreanos. Muchas gracias. Bueno, como los nuestros collacios, nosotros no quedamos aquí tampoco. Pretendemos volver y que sigáis el show con todo lo que se dice. Pero la Asturias y mágica, collacios. Vémonos. Adiós. Nos vemos pronto.